Amados hermanos, que Dios les bendiga. Los saludo con la paz de Cristo. Siempre los saludaré con la paz de Cristo. Vamos a considerar el tema de este día, un tema muy importante, considero yo. Y está basado en el Evangelio según San Mateo, capítulo 18. Por favor, busque su lectura. Evangelio según San Mateo, capítulo 18. Y vamos a leer del verso número 23 al verso número 35. Nos habla de un tema muy específico. Dice así la palabra de Dios. Y hay un subtítulo que dice los dos deudores. Dice así: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. 10,000 talentos. Mucho dinero. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda que te perdoné porque me rogaste, ¿no debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces, su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Gloria a Dios. El tema de este día se titula obviamente el perdón. ¿Qué es el perdón? Dice el diccionario de la lengua española que el perdón es la acción de perdonar una ofensa, de perdonar una deuda. También puede ser económica, puede ser también derivado de la libertad, también eso, a eso se refiere el perdón. Pero principalmente se refiere al perdonar nosotros ofensas que hacia nosotros nos hayan hecho. Es lo más difícil que puede haber en algunas personas el perdonar a alguien. Algunas personas lo ha escuchado tal vez muchas veces que dice: perdono, pero no olvido. Y yo quiero decirle algo, esa frase es cierta, porque nuestro cerebro no puede eliminar algo como nosotros lo hacemos con la máquina, con la laptop, con nuestra computadora. Escogemos un archivo y lo eliminamos y después nos da otra opción y dice: ¿quiere eliminarlo definitivamente? Y le ponemos que sí y ya. Nosotros no podemos hacer eso. Lo que sí podemos es perdonar a alguien y que nos acordemos, pero ya no nos causa dolor, ya no nos causa absolutamente nada. Eso es perdonar. Olvidarlo no se puede olvidar, simplemente sí, aquella persona me ofendió, pero yo ya no siento nada en contra de esa persona. Entonces, hay quien a veces de labios solamente perdona, pero su corazón retiene el enojo, su corazón detiene la ira,
su corazón sigue molesto. Cada vez que ve a esa persona, se le echa a perder la comida, se le echa a perder el momento. ¿Por qué? Porque no ha perdonado. Esta historia, esta parábola que nos cuenta el Señor, habla mucho a nuestra vida. Dice, porque el reino de los cielos, y se refiere, mi hermano, a lo espiritual, y se refiere, mi hermano, claramente lo dice esta parábola, es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus consiervos. Mucha atención con esto. Es un rey que quiso hacer cuentas con sus consiervos. Dios va a hacer cuentas con nosotros. Y referente al tema del perdón. Y dice que comenzando a hacer cuenta le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos, mucho dinero, mucho dinero. Un talento es aproximadamente 23, 24 kilos en plata. Imagínense, ya puede ser plata u oro. Y le debía 10,000 talentos, era muchísimo dinero. Y este rey dice que lo iba a vender a él y a su esposa y a sus hijos para que pagara la deuda. Pero el verso 27 dice algo importante, el verso 27. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, hizo dos cosas. Movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. No solamente lo perdonó, sino que lo soltó. Está bien, vete, vete. No le dijo, vete, pero me sigues debiendo y cuando puedas me pagas. No, dice el verso 27, lo soltó y le perdonó la deuda. Ya no me debes nada. ¿Por qué? Porque le suplicó, porque le rogó. No tengo dinero, pero yo te voy a pagar. Y el rey le dijo, vete y ya no me debes nada. Me imagino que aquel siervo salió muy contento y todo, pero dice el verso 28, saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos, o sea, a otro igual que él, siervo igual que él, que le debía 100 denarios, 100 monedas, y haciendo de él la rogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia, yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso. Vea la diferencia en decir, a mí se me perdonó mucho y me soltaron, pero yo no te quiero perdonar a ti lo poquito que me debes. Esto es algo que habla directamente a nuestra vida. Podemos ser tal vez muy espirituales, pero si alguien no ha perdonado a la persona que lo ofendió, vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Fueron y le dijeron al rey, ¿qué crees? Que el siervo que soltaste, que le perdonaste la deuda, que lo soltaste, se encontró con otro de nosotros que le debía 100 monedas y no lo quiso perdonar. Verso 34. Entonces su señor, enojado, escuche, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. El rey dice, pues ahora yo te había perdonado, pero ya no va a ser así. Ahora me vas a pagar todo lo que me debes, porque tú no quisiste perdonarle la deuda a alguien que te debía menos de lo que tú me debías a mí. Dice el verso 35, así también mi Padre Celestial hará con vosotros. Ahí nos está hablando directamente y nos dice, te estoy diciendo esto para que me entiendas que esto te lo estoy diciendo a ti te lo estoy diciendo. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Esto es para nosotros. Esto es para los que
han retenido en su corazón el rencor, el odio, la amargura. Y dice aquí, si no perdonáis de todo vuestro corazón, porque a veces podemos decir, está bien, sí, te perdono, no hay problema, pero en nuestro corazón no es así. Y decimos, me la vas a pagar. O solamente decimos, no te perdono. Nuestro corazón por dentro dice, no te perdono. Aquí Dios nos está hablando y nos está diciendo que nosotros muchas veces nos olvidamos de todo lo que Dios nos ha perdonado. Dice la palabra de Dios que cuando Dios nos perdona absolutamente todo. Cuando nosotros vamos a Él arrepentidos y le decimos, Señor, perdóname todo lo que he hecho. Y Dios en su misericordia, de nuestra cuenta, de miles y miles de pecados y de faltas, todo lo borra. Dice la palabra de Dios que todos nuestros pecados son echados a la mar, a lo profundo de la mar, a donde nadie puede llegar, dice, y no tiene más memoria de ellos, ya no se acuerda de todo lo que hicimos. Pero acá Dios nos dice que nosotros tenemos que hacer lo mismo. Nosotros tenemos que también tener la misma actitud que Dios tuvo hacia nosotros. Nos alegramos cuando Dios nos perdona, pero para nosotros es difícil perdonar a alguien algo que nos ha hecho, alguna falta que ha hecho hacia nosotros. A veces nos olvidamos de eso. A veces nos olvidamos que Dios tuvo misericordia, pero nosotros no queremos tener misericordia. Pero la palabra de Dios es muy clara. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano. Si nosotros no perdonamos de todo corazón, dice que Dios tampoco lo va a hacer. El apóstol Pedro tiene dudas con respecto a esto y le pregunta al Señor Jesús en este mismo capítulo 18, en el verso 21, dice, entonces se le acercó Pedro al Señor Jesús y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Le hace una pregunta y luego enseguida le hace otra pregunta a Pedro y le dice, ¿hasta 7? Para Pedro, perdonar a una persona 7 veces era mucho. Dice, hasta 7 lo tengo que perdonar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7 veces lo tengo que perdonar, Señor. Y el Señor en el verso 22 le dice, el Señor Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. 70 veces 7. 7 por 7, 49, 490 veces. Y ese no es un número en decir, bueno, ya cumpliste tus 490, la 491 ya no te voy a perdonar, no es así. El Señor dijo ese número para decirnos, lo tienes que perdonar muchas veces. El Señor le contesta a Pedro, lo tienes que perdonar siempre. ¿Hasta 7 veces, Señor? No, Pedro. Hasta 70 veces 7. Yo creo que Pedro se quedó pasmado de escuchar eso. Hemos escuchado alguna frase por ahí muy conocida. Cuando alguien le pide perdón a otra, perdóname, la persona ofendida le dice que Dios te perdone, porque yo no te perdono. Pero esas personas ignoran las Sagradas Escrituras, porque la palabra de Dios dice otra cosa. En este mismo Evangelio de según San Mateo, en su capítulo 6, por favor, vaya conmigo. Capítulo 6, en el verso 14 y 15, el Señor nos advierte de algo muy serio. Si tú eres de las personas que aún guardas rencor en tu corazón, que no has perdonado a alguien, o que si le perdonaste, pero nada más fue de labios y no con tu corazón,
tengo algo que decirte de parte de Dios. Dice el verso 14, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también vuestro Padre Celestial. Si tú perdonas al que te ofendió, Dios te va a perdonar. Verso 15. Mas si no perdonas a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre Celestial os perdonará vuestras ofensas. Si tú no perdonas al que te ofendió, al que te hizo algo, al que te hirió, si tú no lo perdonas, Dios tampoco te va a perdonar. La palabra de Dios es muy clara en este aspecto y no hay vuelta de hoja. No te perdono, no te perdonan. Te perdono, te perdonan. Aquí está y le estoy dando las citas bíblicas porque Dios no le da vueltas a las cosas para decirnos cuál es su voluntad. Dios nos dice las cosas de una manera muy clara, que la entendamos. No se necesita ser un teólogo para entender esto. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Clarísimo. Mas si no perdonas a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre Celestial perdonará tus ofensas. Más claro no puede estar, ni necesita decir a alguien, oye, no le entiendo a esto, porque está clarísimo. Sabemos que el perdón es algo muy difícil de llevar a cabo, muy difícil. Pero cuando vemos esto, entonces entramos en la condición de decir, creo que tengo que perdonar, creo que tengo que hacer un esfuerzo. Y si hay la necesidad de decir, Señor, me cuesta trabajo perdonarlo, pues hay que decírselo. Si nos cuesta trabajo decirle, Señor, usted sabe cómo me ofendió, usted sabe lo que me hizo, usted sabe lo que hizo conmigo en mi vida, en mi matrimonio, en mi casa, en mi hogar, en mi familia. Usted sabe cuánto me debe de dinero. Señor, ayúdame a perdonarlo. Y Dios nos va a ayudar a perdonar. Esa es una realidad, porque Él es bueno. Porque Dios produce en nosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad, dice en la carta a los Filipenses. Y por último, quiero decirle, mi hermano, que dicen los médicos, dice la ciencia, que la persona amargada, la persona que vive con rencor, con resentimiento, con amargura, hay muchas enfermedades que proceden precisamente de la amargura, de la falta de perdón. Muchas enfermedades que proceden de ahí. Y en muchas ocasiones no sabemos por qué nos enfermamos, pero es que nuestro corazón primeramente está enfermo. Nuestro corazón está enfermo. Y yo quiero decirle que no hay mejor medicina para todas esas enfermedades que el perdón. Amado hermano, le agradezco que haya estado atento a este tema del perdón. Y creo que la palabra de Dios es clara en este aspecto. Perdonémonos unos a otros. Perdonemos unos a otros. Y hagamos y cumplamos la voluntad de Dios. Que Dios le bendiga, amado hermano. Que Dios le bendiga en este día. Shalom.